El próximo lunes y martes va a tener lugar en Washington la Asamblea General número 45 de la Organización de Estados Americanos. Será la primera asamblea en la que va a participar el recientemente designado secretario general Luis Almagro. Más de 15 cancilleres han confirmado ya su participación. Gustavo Alegret, periodista permanente de NTN 24 en la capital estadounidense, está precisamente con el señor Luis Almagro en la sede de la Organización de Estados Americanos. Gustavo, muy buena tarde para ti. Hola Idania, muy buenas tardes. Un día muy caluroso aquí en Washington, una ola de calor, y precisamente al calor de esa Asamblea General que comienza este lunes, le hemos pedido a Luis Almagro que hoy nos acompañe aquí en la tarde de NTN 24. Señor Almagro, gracias por estar con nosotros en directo en este bello edificio semicolonial, podríamos decir. Usted arranca como secretario general 45. Empieza el lunes. ¿Y qué tenemos que esperar de esta asamblea? Yo lo que espero de esta Asamblea General es una hoja de ruta para la modernización de la organización, para hacer esta organización cada vez más eficiente y cada vez más alineada en su estructura a las metas y objetivos claros que tiene la misma, que es de promoción y protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia en el continente, la agenda de seguridad multidimensional y de desarrollo integral. Nosotros esperamos que a partir de esta Asamblea General podamos absorber las mejores ideas de los países para orientar los trabajos en el futuro que nos permitan en esta organización tener una estructura y un funcionamiento acorde a lo que necesita el continente, lo que necesitan todos los ciudadanos de las Américas, para mejor ver protegidos sus derechos, para ver las democracias de nuestro continente cada vez más fuertes, las variables de desarrollo y seguridad más funcionales. Hay un secreto que es a voces, podríamos decir, que es que la OEA ha perdido prestigio. Y es algo, ha perdido credibilidad, permítame decirlo así. Usted llega nuevo, pero asume una institución que las crisis de los últimos meses, los últimos años en el continente no la han ayudado, o la misma institución no se ha ayudado a ella misma. La consecuencia es esa falta de credibilidad. ¿Cómo hace frente usted a este reto que tiene esta institución? Mire, yo creo que usted ha sido muy cuidadoso con las palabras. La OEA ha sufrido un proceso paulatino, lento de deterioro. No es que la OEA tenga una crisis, no es que donde estoy en puesto de secretario general de la organización tenga que resolver cosas inmediatamente porque la OEA corre en peligro de extinción. Eso no es así, pero sí ha sufrido un paulatino deterioro fundamentalmente por razones presupuestales que han obligado a ir achicando ese funcionamiento a las condiciones que se van imponiendo de la falta del ajuste correspondiente como para que siga funcionando de la misma forma. Eso obliga todos los años a que las capacidades de gestión tengan que ser reducidas, a que tenga que ser reducido el número de funcionarios y que por lo tanto nuestras posibilidades de interactuar con los principales temas sobre una base moderna y eficiente, como señalaba hoy, se ha visto menguada. ¿Pero solo es una cuestión económica? Pero hay temas que también tienen que ver que vienen con eso y que tienen que ver con la credibilidad o la fortaleza política de la organización. La organización, por alguna razón, dejó de involucrarse en los principales temas, conflictos, dificultades, problemas que había en el continente. Por eso, nuestro lema, aparte del que usted ya conoce por nuestra presentación del plan de trabajo y nuestra asunción de cada vez más derechos para cada vez más personas, también es el de la fábrica de anteojos que estoy usando, es Never Hide. Nosotros no nos podemos esconder. No nos podemos esconder en ninguna circunstancia cuando se dan situaciones en los países. Obviamente que vamos a trabajar en función del principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, pero con la voluntad y la vocación de ayudar a resolver los temas y de asumir las responsabilidades políticas que tiene la OEA en función de compromisos claros de los estados de
su pertenencia a la Carta Democrática de la OEA o su pertenencia a las convenciones interamericanas de derechos humanos, en consonancia con las otras convenciones las que forman parte también, como temas anticorrupción o como temas de acceso a justicia. Permíteme preguntarle y enseguida vamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. ¿Ha influido de alguna manera esa falta de posicionamiento claro en la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela por parte de la organización en los últimos meses? No creo que haya tenido que ver puntualmente con el caso venezolano. Creo que es las condiciones para participar al secretario general anterior en Venezuela no le fueron abiertas, y eso es muy claro que las condiciones en tal caso de ayudar a resolver la situación que podía existir estaba muy menguada y muy restringida. Yo creo que tiene que ver con asumir en cada uno de los lugares, porque usted me pone el caso de Venezuela, pero yo pongo el caso de Venezuela todavía en un contexto más amplio, en el cual se dieron muchas más situaciones en las cuales quizás se debió haber actuado con mucha más importancia de la Carta Democrática de la OEA o asumiendo mucha más relevancia en los temas de protección de derechos humanos. Y en muchos otros países, si vamos a la realidad concreta, por ejemplo, en cuanto a violaciones de derechos humanos, Venezuela no es ni remotamente el primer país que recibe más denuncias en la materia. Entonces, pero también creo que la necesidad de construir un diálogo positivo para resolver situaciones. La OEA no puede meterse en un lugar para radicalizar un conflicto. Tiene que meterse en un lugar para ayudar a acercar a las partes, para resolver situaciones, para generar instancias de diálogo. Y eso es lo que la OEA le puede llevar a ganar crédito nuevamente en el futuro. Los instrumentos que tiene la OEA, jurídicos y políticos, no los tiene ninguna otra organización en ese continente. Y esa es la vigencia y la fortaleza que tiene. Y Dania, cuando quieras. Señor Almagro, buena tarde, gracias por estar en NTN 24 con nosotros. Usted ha dicho dos cosas absolutamente importantes. La OEA no puede esconderse en relación a los conflictos de la región. La OEA debe asumir su responsabilidad política. Cuando uno mira hacia la región en este momento, encuentra conflictos en varios países, por decirle Ecuador, por ejemplo, y Venezuela. ¿Cómo asumir esas responsabilidades políticas, cómo fomentar ese diálogo sin que, digamos, los gobiernos asuman esa posición o esgriman el no intervencionismo? Que cuando hay alguna crítica o cuando alguien quiere mediar, como quiso Felipe González, por ejemplo, hace unos días, siempre se le acusa de eso, de intervencionista. Mire, usted ha mencionado dos países que han respetado siempre sus plazos electorales y su vocación democrática. Yo me refería más bien a casos puntuales en los cuales a veces eso se ha visto retrasado o dilatado por alguna razón que no era la que correspondía en ese momento esgrimir. Y creo que es ahí donde los temas del diálogo y la solución de problemas, la OEA debe ser mucho más determinante a la hora de participar. En estos otros casos, creo que si la OEA puede significar un puente para el diálogo entre gobierno y oposición, si la OEA es invitada tanto por unos como por otros, porque la confianza tiene que ser de ambas partes que estén involucradas en la radicalización de los problemas que pueden haber en un sistema político. Entonces sí, pero nuestra vocación obviamente es fundamentalmente, y esto es un valor esencial de las Américas que debemos procurar preservar en todo caso, la legitimidad de las elecciones del pueblo. Cuando el pueblo elige, nosotros debemos respetar eso. Cuando el pueblo va a las urnas, nosotros debemos respetar eso y debemos lograr las máximas garantías para eso. Debemos lograr también las máximas garantías de funcionamiento de la democracia en lo que hace a cuestiones como la libertad de expresión y libertad de reunión. Pero
también en eso teniendo en cuenta que el objetivo final es el pronunciamiento popular y lograr la máxima equidad de derechos y las máximas capacidades de tener información para los ciudadanos para poder expresarse. Esos son los objetivos que debemos preservar. A partir de ahí vamos a ir desagregando valores, vamos a ir desagregando principios en los cuales vamos a ir fortaleciendo cada una de las variables que llevan a la más plena protección de cada derecho civil y político en cada uno de los países de las Américas, en función de instrumentos que la OEA tiene y que dan la riqueza y el mayor acervo a esta organización. Y es esa posibilidad de hacer sentir las obligaciones que los estados tienen respecto a estos derechos en función de pertenencia a convenciones interamericanas. Claro, ahora, permítame una pregunta más, señor Almagro, ya que usted toca el tema electoral. Sí, claro. Veía un tuit suyo en su cuenta oficial en relación al proceso electoral venezolano, un proceso al que no se le ha fijado fecha en relación, digamos que a la parlamentaria, motivo por el cual hay líderes políticos en huelga de hambre, tanto en la cárcel como fuera, y usted decía que estaba dispuesto la OEA a acompañar este proceso electoral si el gobierno venezolano así lo requería. ¿Cree usted que el pronunciamiento de la OEA y también el de UNASUR quizá facilite al gobierno venezolano para dar de una vez una fecha que pueda de alguna manera apaciguar este conflicto político por el que atraviesa ese país? Yo creo que todos los venezolanos, y esas son las garantías que hemos recibido, pueden estar seguros que las elecciones se van a realizar antes del 5 de enero, que es la fecha que la Constitución marca. Y que obviamente el poder electoral de Venezuela, el poder popular electoral de Venezuela, determinará la invitación para la Organización de Estados Americanos o no, y para la UNASUR o no. Eso se determinará en función de esas necesidades que se encuentran. Nuestra voluntad de participar, nuestra voluntad de aportar, apoyar y lograr las condiciones que posibiliten que los venezolanos estén tranquilos después de la elección. Porque esto no viene solo. Esto, lo que ha pasado en Venezuela generalmente, sea con una elección presidencial o municipal o de gobernación, es que después de la elección se dan disturbios que han cobrado la vida de venezolanos. Y eso es algo que nosotros queremos apaciguar de entrada, queremos colaborar para apaciguar. Entonces, las garantías que se den electoralmente corresponden esencialmente y en primer lugar a Venezuela. Corresponden a nosotros hacer los ofrecimientos para dar los apoyos técnicos correspondientes que está la OEA en condiciones de dar en función de múltiples experiencias de participación, teniendo en cuenta la Constitución y la normativa electoral venezolana, por supuesto. Señor Almagro, hay uno de los grandes retos que tiene América Latina, más allá de Venezuela, ahora mismo es el tema de la corrupción y desgraciadamente podríamos decir, sin error equivocarnos, que es algo extendido por todo el continente. ¿Cómo Luis Almagro va a hacer frente a este problema desde la organización? La organización tiene instrumentos. Usted sabe que la organización, la OEA, ha venido desarrollando parámetros de lucha contra la corrupción. Usted se ha referido puntualmente a esto. Nosotros además queremos agregar el elemento de la Escuela de Gobierno de las Américas, por el cual también incorporamos instrumentos de legitimidad y de transparencia y de buenas prácticas de gobierno. Creo que esto puede ayudar a fortalecer especialmente espacios normativos vacíos que puedan tener los países, a hacer sentir a los países la necesidad de asegurarse que el funcionamiento del gobierno va a ser de acuerdo a reglas básicas de honestidad y de transparencia, y que a partir de esas reglas básicas de honestidad y transparencia que se pueden entender con sistemas normativos más sofisticados, hacer los aportes que los países puedan asimilar, que estén en condiciones de hacer suyos y que significa hacer la vida más difícil para cualquier caso de corrupción que pueda existir en el futuro. Creo que es un momento en el cual la sensibilidad de la opinión pública de las Américas al respecto es muy grande y es algo absolutamente comprensible. Y que esto es las garantías máximas que el derecho puede otorgar a la ciudadanía para que sus gobernantes tengan
esa transparencia en el manejo de las cosas públicas. Terminamos ya, pero si antes hablábamos de la falta de credibilidad y como reto que tiene usted ahora en adelante, probablemente hay otro que es el de la posible división interna que hay ahora mismo en la organización en función de la ubicación ideológica de los países. ¿Qué va a hacer para construir esos puentes que recuperen esa unidad que antaño tenía y que ha perdido en los últimos años la institución? Voy a hacer lo mismo que hice cuando era canciller, o sea, lograr la mejor agenda, la agenda más positiva de trabajo con todos los países, sin importar signo ideológico. Tenemos que trabajar esta organización en función de principios y valores fundamentales, no de posicionamientos ideológicos respecto a los temas. Y es cómo aplicamos mejor la normativa y cómo gestionamos mejor y llevamos adelante los principios políticos que animan a esta organización. Si vamos por ese camino, nos vamos a equivocar muy poco. Pero tenemos que ser también consecuentes con cada cosa que decimos y con cada cosa que defendemos. Si la OEA entra en un doble discurso, entra en idas y vueltas, entra en marcha atrás y marcha adelante, entra en diferentes cambios de acuerdo a cómo sea la situación, entonces va a estar en dificultades para presentar una propuesta ética consistente con esos principios que son una riqueza del continente americano. Pues lo vamos a estar siguiendo muy de cerca y si va muy para adelante y para atrás lo vamos a estar contando. Lo tienen que decir, claro, lo tienen que decir, pero sin trasfondo ideológico. Ahí estaremos. Gracias, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y Dania, cuando quieras. Gracias a Gustavo Alegre y gracias, por supuesto, al nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por estar con nosotros. Buena tarde para ambos. Nosotros continuamos aquí.